Somos Anaí García y Fernanda Treviño y hoy vamos a presentar el experimento de rayos X sobre la atenuación como dependencia del material. Bueno, existen dos tipos de rayos X, los característicos y los de frenado. Los primeros son emitidos por los elementos pesados, cuando sus electrones realizan transiciones entre los niveles más bajos de energía atómica. La emisión de rayos X, que se muestra en la ilustración de la derecha, como dos picos agudos, se generan cuando se producen vacantes en n igual a 1, si lo vemos en el modelo atómico de Bohr, o capa K del átomo, y los electrones caen desde arriba para llenar los vacíos. Los rayos X producidos por las transiciones desde los niveles n igual a 2 hasta n igual a 1 se llaman rayos XK alfa y generando un fotón. Y los correspondientes a la transición de n igual a 3 hasta n igual a 2 se denominan rayos XK beta. Y bueno, por otro lado, en los rayos X de frenado, los electrones son ralentizados al dispararse contra un objeto metálico. Las cargas aceleradas emiten radiación electromagnética, y cuando la energía de los electrones de bombardeo pues, es lo suficientemente alta, esa radiación está en la región de rayos X. La principal diferencia entre estas dos es que esta de frenado es más intensa y se desplaza hacia frecuencias más altas. Los electrones de bombardeo también pueden extraer electrones de las capas interiores de los átomos y esto también da lugar a rayos X característicos. Y precisamente son las líneas características que involucran que los electrones sean expulsados desde orbitales de capas más internas, de forma que electrones de capas externas decaigan a un nivel interno y se emita un fotón con la energía característica de la transición atómica. Para esto definimos a la transmitancia como el cociente entre la radiación transmitida y la radiación incidente, como lo describe esta figura, y al considerar una sección transversal de grosor infinitesimal, podemos establecer esta integral que al resolver nos da el logaritmo natural de la transmitancia es igual al negativo del coeficiente de atenuación lineal por dicho grosor. Los materiales que usamos son estos y esta es la configuración del experimento. Bueno, el objetivo principal de la práctica es investigar la atenuación de los rayos X en función del material. O sea, nosotros vamos a ir cambiando este material. Y el segundo es demostrar que la atenuación es dependiente de la longitud de onda. Para la parte de resultados de análisis tenemos un conjunto de absorbedores metálicos y distintas condiciones de corriente para los tres primeros casos, con una diferencia de potencial de 30 kilovolts y una distancia fija de 0.05 centímetros. Esta tabla corresponde a aquella sin el filtro de circonio. Y tenemos unos valores de tasas de conteo y lo mismo para el evento con el filtro de circonio. Cabe mencionar que esta tasa de conteo debe ser corregida con este factor de corrección, de forma que a nuestra tasa de conteo le sustraemos la tasa de conteo del background con un potencial igual a 0 y una corriente igual a 0 y lo dividimos entre la corriente aplicada. De esta forma tenemos estos valores que nos permiten, por esta definición, calcular la transmitancia. Y al aplicar logaritmo natural, obtenemos los valores expresos en la columna 3 para poder calcular el coeficiente de atenuación lineal al dividir el logaritmo natural de la transmitancia sobre el negativo de la distancia fija. Y para comparar qué hubiera pasado si hubiéramos despreciado la tasa de conteo del background, calculamos estos valores, pero no hay un cambio considerable en estos, así que decidimos omitir estos valores. Bueno, como los absorbedores en este experimento son pues, elementos puros, podemos graficar el coeficiente de atenuación lineal contra el número atómico de cada muestra. Y aquí vemos que el coeficiente incrementa cuando tengo números más grandes
para Z. Y bueno, para entender esto, vamos a definir qué es el coeficiente de atenuación lineal. Bueno, este está definido como la proporción de energía perdida por un haz al recorrer una unidad de longitud en un determinado absorbente. Así que, bueno, si lo vemos con el modelo atómico de Bohr, entre más niveles de energía tenga en el átomo, mayor va a ser el radio atómico. Y pues tenemos que la atenuación será mayor. Ahora, ¿por qué notamos que para, por ejemplo, después de Z igual a 30, pues no seguimos como este patrón de la curva? Y bueno, podemos decir que la ley de Beer tiende a no ser válida cuando tenemos un radio atómico muy grande, especialmente si el material dispersa mucha luz. Y bueno, este parámetro es observable en relación a la magnitud del coeficiente de atenuación lineal y vemos que a partir de Z igual a 30 tenemos discrepancias respecto al patrón o la continuidad de los puntos graficados. Y bueno, esta gráfica es sin el filtro de circonio y esta fue con el filtro de circonio. Y bueno, entre las aplicaciones más notables de los rayos X es en el campo médico para imagenología. La ley de Beer se aplica en la determinación de concentraciones problema con una curva de calibración y también permite, los rayos X permiten el estudio y caracterización de materiales cristalinos mediante difracción de rayos X. Ok, en los objetivos, el segundo era pues relacionar la atenuación pues con la longitud de onda. Entonces, para esto necesitamos un concepto y es el efecto Compton. Y este efecto se define como el aumento de la longitud de onda de los rayos X y otras radiaciones que han sido dispersadas por electrones, que es nuestro caso. Entonces, los fotones tienen energía y momento, al igual que las partículas materiales. Y también tienen características de onda, como longitud de onda y frecuencia. Así que la energía de los fotones es directamente proporcional a su frecuencia. Y sabemos que inversamente proporcional a su longitud de onda. Así vemos que por la atenuación del material, los fotones pierden energía tras su dispersión, por lo que sus frecuencias son más bajas y por ende las longitudes de onda son más largas. Así tenemos una relación directa entre la atenuación y el cambio de la longitud de onda al pasar por el material que estamos cambiando en el experimento. Okay. Cabe mencionar que esta característica es un resultado inherente de la colisión inelástica de la radiación incidente al atravesar dicho material. Y bueno, por otro lado, retomando el primer objetivo propuesto, podemos notar que se pudo cumplir, ya que esta tendencia del aumento de la atenuación en relación al material, en este caso relacionándolo con el número atómico, fue notable y hay una cierta dispersión que pudimos explicar mediante la ley de Beer, alejándose de la idealidad. Esas son las referencias. Eso es todo. Muchas gracias.